Hola, bienvenido a otro podcast, Esperanza Viva, donde hay un milagro creado exclusivamente para ti. ¿Saben? El tema de hoy es ¿qué son las dispensaciones bíblicas? Y cómo la dispensación bíblica ha ido siendo parte de la estructura de la fe como tal. Si quieres saber más, pues quédate con nosotros y te haremos saber más de este valioso contenido. No te olvides. ¿Sabes que hablar de las dispensaciones bíblicas es hablar de un tema que es muy importante en la fe cristiana? La dispensación es un término teológico que se refiere a la administración o gestión de la historia de la salvación por parte de Dios dentro del pueblo de Dios, dentro de la cultura religiosa. La palabra oikonomía, que es la base griega de la palabra dispensación, cuando estamos hablando, significa primeramente el gobierno de una familia o de los asuntos de una familia dentro de la estructura de la dispensación, tomando el término griego de la palabra dispensación. O también se lo puede traducir luego como el gobierno o la administración de la propiedad de otro. En la Biblia la palabra dispensación aparece 4 veces. En 1 Corintios 9:17, en Efesios 1-10 y también 3:2, Efesios 3-2 y Colosenses del 1-25. El dispensacionalismo es un sistema teológico que se originó en el siglo XIX. En ese siglo se origina lo que se llamado el dispensacionalismo, que es la forma de interpretar la Sagrada Escritura. El dispensacionalismo clásico sistematizado por el irlandés John Nelson Darby afirmaba que cada dispensación o economía se caracteriza por una instrucción divina, una prueba de la obediencia, eventualmente en esa obediencia el fracaso del hombre, dando lugar al juicio divino y el comienzo de una nueva dispensación. ¿Sabe que además se caracteriza por una discontinuidad extrema? Un dualismo que hace una diferencia radical y eterna entre Israel y la iglesia. Israel es el pueblo terrenal de Dios, mientras que la iglesia es su pueblo celestial. De aquí surge un propósito redentor, distinto para ambos, en procesos muy distintos para ambos. Por eso es que se crea la dispensación para entender estos dos dualismos que existen. El propósito y el futuro de Israel son terrenales, está dentro de lo terrenal, mientras que lo de la iglesia es celestial. El dispensacionalismo, como se conoce, ha sido adoptado por muchos cristianos en todo el mundo. El doctor Charlie River, un profesor muy destacado del Seminario Teológico de Dallas, es uno de los principales voceros del tema de la dispensación. Según River, es una cuestión distinguible entre la ejecución y el propósito de Dios que está dentro de este proceso. Además de una definición de la dispensación señalada, que si uno describiera una dispensación incluiría otra cosa, como la idea de la revelación distintiva, prueba, fracaso o juicio. Está dentro del proceso cuando se entiende la parte dispensacional como tal. Y muchísimas iglesias han adoptado imagen movimiento pentecostal, han adoptado la dispensación. Ha sido adoptado por muchísimos cristianos. Algunos también han criticado esta forma de hacer teología. Han habido críticos o algunos críticos sobre el dispensacionalismo. Argumentan que este sistema teológico presenta una descontinuidad en algunas de sus áreas, alguna descontinuidad extrema entre Israel y la iglesia, lo que crea una tensión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay como una tensión ahí teológica o de manuscrito como tal. Otros críticos argumentan que el dispensacionalismo enfatiza demasiado lo que tiene que ver con lo escatológico, lo que puede llevar a una falta de interés en la ética y también la justicia social. Olvidarnos de la gente que todavía está en este planeta Tierra o en este universo, en este mundo, y querer irnos rápido al cielo sin nosotros crear bases de ayuda existencial o de ayuda a la gente que lo necesita, amor al prójimo. Por otro lado, los que defienden el dispensacionalismo argumentan
que presentan alguna comprensión clara y sistemática de la historia de la salvación, que es una interpretación literal de la Biblia. Voy a resumir un poquito. El resumen de aquello es que la dispensación, de la siguiente manera, es el proceso o la idea del dispensacionalismo, es la creencia de que la historia humana se divide en varias dispensaciones en el tiempo, durante las cuales Dios trata con la humanidad de manera diferente, de una forma diferente, de una estructura diferente. Y ahí tenemos la inocencia de la conciencia, que cuando el hombre fue creado en el Edén, tenemos de la inocencia, tenemos el gobierno humano, la ley, que son los procesos, tenemos la gracia, tenemos lo que es el milenio, y hay algunos procesos dentro de esta etapa dispensacional. Lo traducen en 7 etapas dispensacionales, y cada etapa tiene una estructura importante. Son 7 etapas dispensacionales. A veces hay cosas que nosotros pasamos por alto, porque la Biblia también tiene algunas estructuras gramaticales que hay que ir comprendiendo y entendiendo. El dispensacionalismo es un sistema teológico que se originó al final del siglo XIX y ha sido adoptado por muchísimos cristianos o por muchos grupos religiosos en todo el mundo. Ha sido adoptado como parte fundamental de su fe y como parte primordial de su creencia, que presentan una comprensión clara, sistemática de la historia de la salvación, que es una interpretación literal de la Biblia, mientras que los críticos, porque siempre va a haber críticos y gente que también va a tener su postura, argumenta que presentan una descontinuidad extrema entre Israel y la iglesia. Y comienzan a ver dos panoramas diferentes, lo que crea una tensión entre el Antiguo Testamento, crea una tensión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son dos panoramas diferentes dentro de la estructura como tal, de la enseñanza o de la vida religiosa. No te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, visítanos en las redes sociales. Nuestro canal es JB Comunicaciones. No te olvides, JB Comunicaciones TV y JB Sucesos. Pronto, muy pronto, la radio online. Si quieres el contenido, te lo dejo en el link de los comentarios. Ahí.